Regresamos ya enseguidita, nos vamos a conectar con nuestro psicólogo de cabecera, Martín Carrillo. Oiga, qué bacano todos estos temas que venimos tratando aquí a través de nuestro magazine, que además tienen un impacto importante en nuestras vidas. Y pues los estamos tratando, como dice Martín, construyéndonos entre todos. ¿Se acuerdan de nuestra línea de WhatsApp? Eso sí, 314, sí, muy bien, 806, muy bien, 43 38, muy bien, 314-806-4338. Comuníquese a través de nosotros, no solo para comentar todo el tema que vamos a tratar ahorita con Martín Carrillo, sino, oiga, ¿usted qué va a hacer en vacaciones? ¿Cuáles son esos destinos que piensa visitar en esta Navidad? Ese paseíto y esas vacaciones, ¿para dónde son? Cuéntenos, echemos ahí un poquito de chisme a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí está, vea, anótela, aquí está, véala aquí, aquí. 314-806-4338. Y así nos vamos a comunicar directamente. Y les hago otro recorderis. Cuando no les podamos leer sus mensajes aquí en la pantalla al aire por alguna circunstancia, recuerde que aquí abajo van a estar apareciendo también sus mensajes, porque es para nosotros muy importantes todos los mensajes que nos mandan. ¿Qué va a hacer usted en vacaciones? ¿Qué hará en vacaciones? 314-806-4338. Bueno, ya después de haberles dado este tema del día, digamos, para que compartamos el día de hoy, ahora sí, Martín, viejo Martín, estamos que nos escuchamos este tema de hoy, que está bacanísimo para empezar la semana, así que quedamos contigo. Hola, me disculpan porque ustedes saben que la tecnología a veces nos deja botados y hoy fue un día de esos, pero ya está solucionado. El tema de hoy en Gente de Mente es psicología y espiritualidad, y la razón de hablar de este tema es porque cada vez la espiritualidad toma más fuerza dentro de lo que significa una concepción integral del ser humano. Los seres humanos antes, desde el punto de vista de salud, hablábamos de bienestar, pero no hablábamos de la espiritualidad como parte importante de ello. Quiero hacer una aclaración también iniciando esta sección, y es que no estoy hablando de religiosidad, aunque la espiritualidad ha sido abordada por disciplinas como la religión, la filosofía y la neurología, pero también la psicología toma parte activa de ello, ya que cuando se trabaja la espiritualidad, se trabaja también el bienestar mental y emocional de los seres humanos. Hay dos ramas de la psicología, como son la transpersonal y la humanista. Cada día nos vamos más hacia lo humanista y dejamos atrás modelos tradicionales que nos siguen aportando para el desarrollo de la psicología, pero que se van construyendo y reactualizando cada día. Hablábamos de esa pirámide de necesidades de cada ser humano, y ahora en esas necesidades incluimos la espiritualidad como una realidad. Cuando uno trabaja la espiritualidad desde el punto de vista de la psicología, quiere decir, cuando alguien llega a nuestra consulta de psicología y tiene alguna concepción espiritual, nos facilita mucho el trabajo, porque aquella persona que ha decidido ser espiritual también ha decidido encontrar respuestas más allá de lo que es tangible y más allá de lo que es científico y más allá de lo que se puede observar. Quiere decir que se trasciende un poco. También la persona que cultiva la espiritualidad en su vida es una persona que logra trascender a todas las dificultades porque les encuentra un valor y les encuentra algún significado. Hay muchas personas que han recurrido a diferentes corrientes espirituales. Incluso las personas que se han declarado ateas tienen una forma de ver el mundo y tienen una forma de concebirlo a partir de otras simbologías, que a veces la naturaleza, que a veces el medio ambiente, que a veces la construcción del ser humano, el actuar bien, y eso hace parte de una corriente espiritual. Personas que han aplicado, por ejemplo, la meditación en su vida, que se han involucrado con mantener un estado de conciencia activa con la humanidad. Miren las noticias que vemos hoy tan crueles. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque las personas agreden a otras personas de una forma tan brutal como lo vemos en las noticias todos los días. A veces es por esa falta de espiritualidad y esa falta de trascender un poquito este mundo a un mundo más allá de lo que conocemos. Hay mucha mística en esto.
esta esencia de la espiritualidad se basa en dos preguntas principales. La primera es por qué el ser humano necesita tener respuestas a los dilemas existenciales que tenemos cada día, pero también cómo podemos aportar al desarrollo y a la construcción de los mismos. Dilemas espirituales y dilemas existenciales los tenemos todos los días. Una primera pregunta es: ¿por qué existimos? Vemos esta pregunta, cómo viaja a través del ciclo vital de nuestros seres, de nuestras personas, y vemos cómo desde niños llegan a la adolescencia y empiezan a preguntarse: ¿y por qué? Algunos chicos reclaman: pero yo no pedí venir a este mundo, y cosas así, y son dilemas existenciales que se plantea la vida, y ante esos dilemas el ser humano necesita respuestas, pero las respuestas, Google no nos da todas las respuestas, los libros no tienen todas las respuestas, hay unas que van mucho más allá, y es en donde profundizamos a través de la espiritualidad. Un autor muy importante en psicología, Viktor Frankl, habló de la búsqueda de sentido, y parecería que la necesidad de darle sentido a la vida es la necesidad también de cultivar la espiritualidad. Cuando los chicos están jóvenes, tal vez la espiritualidad sea algo más bien impuesto a través de lo que ven y observan en sus padres, en sus abuelos sobre todo, y cultivan allí. Pues Julia, otra vez, de nuevo. Esto es la tecnología, esto es hacer un programa de televisión en vivo, y pues ustedes ya lo saben, nos comprenden, y yo sé que por eso nos tienen toda la paciencia del caso. Pero aprovechando eso, también quiero decirles, si usted es de los que está en casa y tiene familiares en el extranjero o tiene familiares en otras ciudades que nos quieren ver, es así de sencillo. Usted pone www.telecafe.org, ahí se me olvidó, telecafe.gov.co, y listo, ahí busca la señal en vivo y nos puede ver en cualquier parte del mundo. Dígale a todos sus familiares que si quieren tener un terruñito cerca a ellos, que nos vean a nosotros. Y aquí se van a enterar de todo lo que pasa en todo nuestro triángulo de café, en todo el eje cafetero. Estamos hablando de Caldas, Risaralda y Quindío. Y por eso precisamente nos vamos a estar viendo de lunes a viernes con ustedes, desde muy puntualitos, de lunes a jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 8 de la mañana. Martín, ya te tengo de nuevo para poder que sigamos con este tema tan importante, que yo sé que la gente está súper conectada. Ya te tengo de nuevo. Sí, aquí estoy, Listo. Marcelo, gracias por ayudarme en estos baches. Dios mío, hoy todo se confluyó y, mejor dicho, están como en contra de nuestra sección, pero vamos a seguir adelante. Bueno, estábamos hablando de la necesidad de significado y de Viktor Frankl, y es que el ser humano necesita darle significado a todo lo que ocurre en su vida, necesita respuestas. Como necesita respuestas, entonces hay algunas que no se pueden resolver con lo que tenemos actualmente, entonces nos toca trascender a buscarlas más allá, en otro ser, en otro mundo, en otra etapa de nuestras vidas más allá de la muerte. Cuando llega la muerte, la espiritualidad se acerca de una forma fuerte, grande, porque estamos muy cerca de algo tan desconocido en donde no tenemos respuestas, y es qué pasa más allá de la muerte. El ser humano también necesita seguridad, y como necesita una seguridad suficiente para controlar lo que está sucediendo en nuestra... ¿Se fue otra vez el audio, perdón? Hay muchos problemas de comunicación hoy, Martín. Hoy nos está lluvia, jugando una mala pasada la tecnología. Sí, es por lluvia, pero bueno, voy a avanzar un poquito para no dejarlo inconcluso el tema. Y es, bueno, hablaba de la necesidad de seguridad. Necesitamos seguridad, necesitamos que alguien nos proteja, que alguien nos cuide, que alguien nos controle las situaciones, a veces las desastrosas de la vida. Entonces, por esa razón, también recurrimos a algo más allá de los seres humanos para que nos diga o tener respuestas que no son directas, pero que el día a día no las da, y es de que existe algo más allá que nos protege, que nos cuida, que nos lleva de la mano y que nos lleva a trascender y a un aprendizaje de una forma sana. Necesitamos también tener algo en que buscar apoyo cuando tenemos dificultades muy grandes, se atraviesan momentos terribles de la vida. En esos momentos necesitamos algo que nos dé seguridad, que nos dé apoyo y seguridad desde el punto de vista social y de nuestra vida.
como que vamos a trascender, como que vamos a seguir adelante. ¿Qué va a pasar con nuestra vida más allá? Necesitamos protección frente a los depredadores, y es que estamos rodeados en un mundo cruel donde hay depredadores y a veces no tenemos forma de controlar todo lo que nos sucede malo en nuestra vida. Por ejemplo, estas personas que pierden la vida de una forma dramática. Entonces necesitamos recurrir a la espiritualidad para sentir que estamos protegidos de alguna forma de tanto depredador. Pero hay otra preocupación grande del ser humano, y es que necesitamos saber que la soledad no nos va a dañar, que tenemos en la soledad, aún en la soledad, tenemos compañía. Y para eso recurrimos a seres intangibles, como por ejemplo cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la existencia, de la energía, de la vibración, de la naturaleza, cuando hablamos del cielo, y recurrimos a esto para poder sentir que no estamos solos en este mundo y que todo lo que está ocurriendo hace parte de un plan perfecto, y que ese plan perfecto nos va a llevar al aprendizaje perfecto, que es el aprendizaje que debe tener cada uno. Necesitamos un apoyo. Para ese apoyo necesitamos a un ser superior. Necesitamos que las emociones valgan la pena. ¿Y cómo valen la pena las emociones? A veces cuando tenemos a un padre que se debe sentir orgulloso de nosotros, cuando sabemos que la naturaleza, para quien cree que es la naturaleza, el ser supremo, que se sienta orgullosa de uno como un ser que la construye, que la mantiene, que la preserva, y que además la comparte con todos sus hermanos, con todas las personas que son congéneres a cada uno. Los beneficios de la espiritualidad en la psicología son demasiados y hay que tenerlos. El primero, las respuestas. Necesitamos respuestas, y como necesitamos respuestas, necesitamos espiritualidad para resolverlas. También necesitamos bienestar, y el bienestar no siempre proviene de la decisión de cada uno de estar bien, ni la decisión de los que nos rodean, ni el trabajo, ni de los que nos hacen daño de que nosotros estemos bien. Por lo tanto, necesitamos un bienestar más allá de lo que vemos y de lo que observamos. Necesitamos darle sentido a la vida, pero cuidado con esto. Darle sentido a la vida no quiere decir que es que ahora todo tiene que tener un significado. La espiritualidad aparece para llenar esos espacios donde no le encontramos un significado real, pero le encontramos un significado desde el punto de vista espiritual, y nos vamos allá y trascendemos el dolor, trascendemos el sufrimiento y lo concebimos como un aprendizaje. También nos sirve la espiritualidad para analizar las creencias, para analizar qué es correcto, qué es bueno, lo moral, cuándo actuamos bien, cuándo actuamos mal. Las características de la inteligencia espiritual son muchas, y hoy día no solo se habla de espiritualidad, ahora somos inteligentes espirituales, porque las personas inteligentes espirituales tienen un alto nivel de conciencia de sí mismo y de conciencia por el otro. Las personas con alta inteligencia espiritual tienen una gran capacidad de ser flexibles ante todo lo que ocurre, pero también ante las ideas del otro y ante las opiniones de la otra persona. También las personas inteligentes espiritualmente tienen una capacidad grande, abundante para afrontar y trascender el dolor. También tienen la capacidad de ver un problema poniéndolo en el lugar del problema y darle un significado más allá de lo que está sucediendo y lo que es cruel y triste en la vida de cada uno. También es la tendencia a ver conexiones. La persona espiritual ve todo conectado, y es que cuando vemos documentales, por ejemplo, de medio ambiente, vemos cómo lo que sucede en un país es consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo entero. La persona espiritual logra ver esa conexión de todos con todos, y en ese momento logran trascender a la vida y encontrar una explicación muy sana. Eso es la espiritualidad. Yo personalmente pretendo que la espiritualidad en mi vida sea muy importante, porque me permite entender cosas inentendibles. ¿Ustedes qué opinan, mis compañeros? Marcelo, gracias por cubrirme ahí en todas estas fallitas técnicas. Pero Marcelo, ¿tú qué opinas con el tema de la espiritualidad? ¿Cómo la llevas en tu vida? ¿Qué opinas de ella para tu salud mental? Pues Martín, definitivamente desde hace muchos años siento que la espiritualidad en la vida de cualquier ser humano es lo que determina qué tanta paz puedes tener en tu día a día. Pero yo ahí tengo, no sé cómo llamarlo, si un conflicto, porque la gente suele decir, es muy difícil, uno debe tratar todos los días de ser una buena persona, ¿cierto? Pero todos dentro de nosotros tenemos ángeles y demonios. Y hay momentos en que son esos demonios los que salen, a pesar de que uno trate de ser una persona espiritual. Entonces,
Cuando salen esos demonios empieza el juzgamiento de los demás seres humanos, y me incluyo porque todos solemos juzgar, y esa es una cosa que llevo trabajando años, que no he podido quitar todavía de mi vida, pero todos tendemos a eso, a juzgar, a juzgar. ¿Cómo hacemos para que cuando le salgan a uno esos demonios la gente no lo juzgue a uno y como que prevalezca lo bueno, y viceversa? Cuando le salen los demonios a las otras personas, ¿cómo hace uno para no juzgarlo por esos demonios, sino que uno conscientemente pueda permitir que prevalezca lo bonito que conoce esa persona y lo buena persona que es esa persona? Marcelo, mira, el tema de los demonios, como tú lo tocas, que se usa mucho ese término en el plano de la espiritualidad y la religiosidad. Todos tenemos un lado bueno, un lado malo, pero aún en la espiritualidad uno logra entender que el lado malo también es bueno. Y alguien puede decirme que surge siempre este tipo de luchas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me vas a decir que es bueno que haya matado a mi hijo en tal parte? Cuando llega la espiritualidad a la vida de alguien, este tipo de preguntas se le trascienden a un ser superior. Cuando yo le pregunto a un ser superior, yo ya empiezo a aceptar, y cuando hay procesos de aceptación, en ese momento ya yo dejo de luchar por encontrar una respuesta en mi realidad humana, ¿no? Que a veces es muy concreta. Cuando yo encuentro la espiritualidad en mi vida, puedo empezar a encontrar la respuesta adecuada sin tenerla. Suena chistoso y suena contradictorio, pero es cuando uno empieza a confiar. Y uno dice, caramba, cuando la gente dice esto pasa para algo, cuando uno le dice, es que esto ocurrió no por algo, sino para algo. Y uno dice, pero ¿para qué ocurre esto en mi vida? Uno no sabe, todo está conectado. Uno no sabe si la muerte de una persona en un seno familiar pueda significar en un futuro la unión familiar que se había perdido alguna vez. Nadie sabe si tú hablas del tema de juicio. Cuando uno es espiritual, uno entiende que el juicio no somos jueces, porque el único juez por encima de uno, el único juez real, es aquel que de verdad tiene la sabiduría y el conocimiento verdadero. Y eso se lo transfiere uno a un ser superior, se lo transfiere uno a la naturaleza, se lo transfiere uno a alguien que debemos reconocer que no somos sabios en todo, que no sabemos para qué. Entonces le botamos esa pregunta al ser espiritual que tengamos cada uno, y allí encontramos paz, y al encontrar paz pues encontramos salud mental. Ese es como el tema del juicio. Trabajar en eso, Marcelo, todos tenemos, igual que tú, somos proclives a estar haciendo juicios todo el tiempo, pero si uno fuera un dron y del hecho real, cruel, se va despegando y ve todas las conexiones que hay alrededor de ese hecho cruel, encuentra uno respuestas que le permiten aceptar un poco mejor la realidad, y eso solo lo ve el que está mirando en el dron, que es el ser superior. ¿Tú qué opinas, mi Aleja? Te veo como interesada en opinar. Hola Martín, felices mañanas Eje para ti. Hace mucho no tenía el placer de saludarte, de poder opinar sobre todos estos temas que nos regalan no solamente a nosotros, sino a los televidentes. Y mi pregunta es muy puntual. Para mí, ser espiritual es indispensable. Yo creo que en la vida de los seres humanos es indispensable esa parte espiritual, solo que no a todos se nos despierta tan pronto. Pero aquí va mi pregunta: ¿por qué en los momentos más duros, en los más difíciles, es cuando se nos despierta ese sentido de tener que ser espirituales? ¿Por qué solamente en esos momentos y no lo tomamos como lo es como lo es todos los días, en todas las situaciones? Deberíamos de ser espirituales siempre, independiente de nuestra religión, pero ¿por qué solamente en esos momentos difíciles es cuando recurrimos y nos interesamos por ser espirituales? Claro, me Aleja, esa es una pregunta perfecta. ¿Y por qué en el momento difícil es cuando uno recurre a algo más superior o a buscar a alguien que nos resuelva las preguntas? Es porque en los momentos difíciles es cuando no tenemos respuestas. Los momentos difíciles es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero yo qué hice? ¿Pero esta persona qué le debo? ¿Pero esta situación? ¿Pero qué es esto tan cruel? ¿Pero por qué se vino el río encima? ¿Pero por qué hubo el terremoto? ¿Pero qué pasó? Es cuando uno en este momento no encuentra respuestas. Cuando uno no encuentra respuestas es cuando uno trasciende de lo humano a lo no tan humano, a lo más superior.
y ya va a entender uno y a desenvolver y a aceptar lo que está sucediendo, pero a la luz de una dirección superior. Siempre va a pasar, siempre va a ocurrir que en el momento más oscuro de nuestra vida es cuando tengamos también un momento de luz en nuestra cabeza, en nuestra mente. Cuando se nos ilumina la mente, digamos, en Japón le llaman satori, con esos momentos de luz interior, es cuando uno trasciende. Y sobre todo hay un ser espiritual, porque no nos tenemos que referir solo a la religión. El principal ser espiritual que hay en el mundo, que existe en el mundo, es el amor. A veces en el momento de morirse, cuando está justo al borde del abismo, es cuando uno reconoce el amor en su vida, y el amor salva. A veces el amor tiene forma de Jesús, a veces el amor tiene forma de Dios, a veces el amor tiene forma de naturaleza. A todos y cada uno se les va a aparecer el amor en algún momento, y el amor es el único que va a poderle dar a uno respuestas de cómo actuar, de cómo reaccionar, pero también de cómo concebir la crueldad del mundo en la vida de cada uno. Entonces, por eso ocurre en ese momento. Antes no, es como cuando uno tiene plata. Cuando uno tiene plata nunca le hace falta, pero cuando uno la tiene y necesita pagar algo delicado, algo crítico, la comida, en ese momento la plata toma un cierto valor. Mile, ¿qué opinas de este tema? Martín, bueno, inicialmente pienso que a veces confundimos el tema espiritual con el religioso, y yo sentiría que si bien creo en Dios y siento que tengo una relación cordial con Él, no necesariamente pues están vinculadas una cosa con la otra, tanto que creo que la parte, que Dios y la religión son cosas totalmente diferentes. Claramente esos son conceptos muy personales, pero ¿qué tanta doble moral tenemos al respecto de la espiritualidad como seres humanos? ¿Y por qué? Pues mira que la doble moral no solo existe en el plano de la espiritualidad. Los seres humanos tendemos a ser muy convenientes. Cuando encontramos algo que no nos favorece mucho o que nos deja mal puestos ante el otro, siempre tratamos de asumir posturas que podrían llamarse de doble moral. Pero la moral va más allá también de la espiritualidad. No se necesita reconocer la espiritualidad en la vida de cada uno para que ella exista. Cuando yo aprendo a reconocer conexiones, cuando aprendo a reconocer amistad, cuando aprendo a reconocer sentimientos, interacción con el ser humano, interacción con la vida, y cuando empiezo a reconocer que mi vida es importante de una u otra forma para trascender, no solo para mí, sino para lo que está a mi alrededor, siempre estaremos reconociendo la espiritualidad, aunque no lo hagamos. Por eso las discusiones que se dan en el plano religioso, cuando el ateo dice yo creo, no creo, o estas cosas, uno no podemos juzgar, como dice Marcelo, de que la persona sea espiritual porque tiene mi corriente religiosa, porque son dos cosas diferentes. Puede haber miles de corrientes religiosas que son como diferentes idiomas en el mundo, pero los mismos seres humanos, todos buscando respuestas a través de algo que les parece más y dejando de lado lo que les parece menos. La espiritualidad hace parte de nuestra vida, la espiritualidad hace parte de nuestra salud mental y salud emocional, y en la espiritualidad logramos encontrar respuestas. No hay que confundir espiritualidad con religiosidad. Pueden haber múltiples religiones y la espiritualidad es solo una. Es la posibilidad de trascender y de entender que no estamos solos en este mundo y que hacemos parte de un plan. Y tratar de construir ese plan de la forma más consciente posible para que no traigamos crueldad, dolor y sufrimiento al mundo, y esa es la verdadera inteligencia espiritual. Este es un tema chévere para reflexionar, todos somos espirituales y aquí nos seguimos construyendo entre todos. Me disculpan hoy todas estas fallas técnicas, se me salieron de las manos, pero bueno, ya las superamos y aquí estuvimos. Esto fue por hoy nuestra sección en Gente de Mente.